Queridos hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente por ese culto. Deseo que la prédica de hoy renueve su corazón y su mente por la intervención del Espíritu Santo. Espero que la paz de Dios esté con usted. La Santa Cena es un lugar con el Señor. Es un lugar para experimentar la manifestación de Jesús. La cena con el Señor implica el amor de Dios. Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo. Él amó a sus seguidores hasta el fin. Juan capítulo 13, del versículo 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La lectura es una escena de la cena entre Jesús y sus discípulos, un día antes de la muerte de Jesús. Durante la cena, Jesús se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Es necesario ver el capítulo anterior. 5 días antes de la cena, con sus discípulos, Jesús llegó a Betania, que está cerca a Jerusalén. Lázaro, Marta y María en Betania hicieron una cena para Jesús. María ungió un perfume muy caro sobre los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Juan capítulo 12, del versículo 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hay otra mujer que lavó los pies de Jesús. Aconteció al principio de la obra de Jesús. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús estaba sentado a la mesa. Una mujer de mala fama en aquel pueblo supo que Jesús estaba en la casa de Simón. Lucas capítulo 7, el versículo 37 y 38. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. La mujer entró a la casa y se arrodilló detrás de Jesús. Luego, tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después, le secó los pies con sus propios cabellos, los besó y les puso el perfume. En el tiempo de Jesús, los siervos y las personas de nivel bajo lavaban los pies de los otros. Por lo tanto, es un caso especial cuando el maestro lavó los pies de sus discípulos.
Juan capítulo 13, el versículo 6 y 7. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Los débiles se arrodillan ante los fuertes. En el texto, el fuerte se arrodilló ante los débiles. El creador se arrodilló ante los creados. El justo se arrodilló ante los injustos. El que no necesita pedir perdón se arrodilló ante los deudores. Entre los que fueron lavados de los pies estaban Judas Iscariota y Tomás. Aunque Jesús sabía la traición y la negación de sus discípulos, lavó los pies de ellos. Proverbios capítulo 19, el versículo 11. Y su honra es pasar por alto la ofensa. El diablo deja exponer el mal de los otros. El diablo no nos deja perdonar las ofensas de los otros. El diablo nos acusa día y noche delante de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. El mundo dice que acusar a otros es justicia. Jesús pasó por alto la falla y el mal de sus discípulos. Entendiendo el perdón de su maestro, Pedro confiesa así. El primer libro de Pedro, capítulo 4, el versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro recordó el perdón que Jesús le dio al lavar los pies, aun sabiendo su negación. Confirmó que no iba a negar su identidad ante Jesús y sus compañeros. Sabemos cómo Pedro se comportó cuando Jesús fue capturado. Después de la resurrección, Jesús no le preguntó de su negación las 3 veces. En nuestra vida, no es necesario preguntar la culpa de otros. Juan capítulo 13, el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría el mundo. A nosotros también viene la hora de apartarnos de la familia y amigos en algún momento. Hay alguno que vive con la herida del corazón, cólera y resentimiento. El hombre tiene una naturaleza de recordar bien el recuerdo malo y a las personas que le maltrataron. No olvidan el dolor y a las personas les afectaron. Además, piensan venganza por ofensa y rencor. Romanos capítulo 12, el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay un dicho, antes de una venganza, cava 2 tumbas. Dios no desea que sus hijos vivan con el rencor. Desea que sus hijos gocen de una vida tranquila. Así que la venganza es la responsabilidad de Dios. Dios tiene una naturaleza del perdón que perdona completamente. Hebreos capítulo 10, el versículo 16 y 17.
Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Dios quiere que nosotros no recordemos maldades y pecados de otros. Nadie puede perdonar fuera de la persona misma. Nos ofendemos de las personas cercanas como familia o compañeros. La persona que perdona a otros usa la potestad del perdón y goza el privilegio de usarla. Una hermana divorciada que perdió su vista por tiempo asistió a un culto especial. Escuchando la prédica, que se puede tener milagro cuando se perdona. Confesó que perdonó a su ex esposo. Se sintió descargar una carga pesada y recuperó su vista. No es fácil perdonar, pero perdonar es una entrada de la paz y la liberación de ataduras. Nuestra vida no es dada para sufrir por el rencor, sino es dada para gozar por el perdón.